en este pasaje que voy a compartir de Josué 24, del 11 al 15. También vamos a cerrar hablando de la familia. Pero es un tiempo muy especial que está viviendo el pueblo de Israel, porque el tiempo del líder Josué, que era el líder que Dios había levantado después de Moisés para repartir la tierra prometida, tenían que cruzar las aguas y tenían que ir en conquista de esas tierras y repartir a cada una de las tribus. No era un trabajo sencillo, pero Josué confiaba plenamente en el Señor, que iba a cumplir sus promesas y que iban a poder tomar y conquistar aquellas tierras e iban a tomarlas en posesión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos confían? Tenemos que confiar, tenemos que adueñarnos y pedirle al Señor: si me falta, aumentame la fe, Señor. Yo quiero ver y creer en tus promesas. Dice la palabra, y luego vamos a ver un poquito en contexto de qué se trataba. Dice: cuando cruzaste el río Jordán, aquí Josué le estaba hablando al pueblo, pero le dice de esta manera: cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero no te di la victoria, y los jebuseos, pero yo te di la victoria sobre ellos. Y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quienes servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Acá había una familia que había tomado una decisión firme. Ahora que el tiempo y los días de Josué comenzaban a llegar a su fin, había terminado en ese tiempo la conquista de la tierra de Canaán. Las tierras habían sido distribuidas a cada una de las tribus del pueblo de Israel. El tiempo de Josué, como decía recién, sus días estaban llegando a su fin en esta tierra, pero él estaba a punto de entrar en una nueva tierra. Es que siempre el Señor tiene por delante para nosotros una nueva tierra. Esa generación de Josué había vivido su vida, había pasado sus años en la lucha por la conquista y la posesión de esas tierras que el Señor le había prometido. Y cada uno de nosotros tenemos que saber que siempre el Señor nos lleva caminando hacia la conquista y hacia la posesión. Y había entonces Josué, ya en su último discurso, convocado a toda la asamblea del pueblo para que puedan reunirse y escuchar sus últimas palabras. Fue en Siquem que ocurrió esto y estaba todo el pueblo allí, estaban los líderes, estaban los ancianos del pueblo, estaban los príncipes de las tribus, estaban todo el pueblo allí reunido para escuchar las palabras que Josué iba a decirles. Y Josué justamente había sido un hombre que había hecho de la lectura de la ley, de la palabra de Dios, su guía y su meditación.
Y ahora comenzaba a todo el pueblo, porque sabía que un nuevo tiempo se avecinaba. Ahora había convocado a todo el pueblo para que todo el pueblo pudiera escuchar la palabra y pudieran ir recordando, porque eso fue lo que hizo Josué, comenzando a hablarle al pueblo desde su antepasado Abraham, y en el tiempo en que Abraham fue llamado por Dios hacia la tierra que él le iba a mostrar, cuando tuvo que dejar a Taré su padre y a Nacor su tío en ese tiempo, y cómo Dios lo fue guiando y pasando por el tiempo en el que el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto hasta llegar a ese día, fueron compartiendo y hablando y recordando a todas las tribus que estaban allí presentes cómo todo comenzó y dónde había venido Israel y cómo el Señor siempre había estado con ellos, siempre los había sostenido, y cómo también había sostenido cada una de sus promesas y cómo los había acompañado en todo aquel trayecto hasta ese día. ¿Cuántos saben y pueden decir, hasta aquí me ha ayudado Dios, ¿no? Que venimos y sabemos que Dios nos acompañó desde que hemos conocido al Señor Jesucristo, nos viene acompañando y nos acompaña y nos acompañará en nuestra vida. Aquel día el pacto fue renovado. ¿Saben? Josué, después de haber hablado todas estas palabras con el pueblo, hizo rodar una piedra gigante, una piedra enorme. Y cuando el pueblo responde al llamado que Josué le estaba haciendo de seguir, de adorar únicamente a Dios, y el pueblo dice, sí, lo vamos a hacer, vamos a adorar y vamos a cumplir esta palabra. Josué trae una piedra enorme, gigante, que hace rodar y la pone como testimonio. Era una piedra firme, era una piedra grande, y dice, esta piedra escuchó cada una de sus palabras. Estaba diciendo, esto es firme y recuérdenlo, porque es lo que tenemos que cumplir para que podamos tener éxito y vivir en paz en la tierra que el Señor nos entregó. Y a cada uno de nosotros el Señor nos entregó una tierra que es nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, y una tierra que como hijos de Dios nosotros nos tenemos que levantar a defender. Muchas veces de las acechanzas del enemigo, muchas veces en nuestras propias debilidades, para pedirle al Señor que las trate y que las quite, y que nada invada esa preciosa tierra que son nuestras casas, nuestras familias, y que el Señor nos ha entregado. Así toda la asamblea fue recorriendo la historia a través de las palabras de Josué, que los estaba exhortando y llamando a temer y a servir al Señor como gratitud por todo aquello que Dios había hecho con el pueblo y cómo les había acompañado. Así que nosotros también en este tiempo, y siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, recordando todas y cada una de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros desde que lo conocemos, podemos adorarlo, servirle y hacerlo con gozo y con gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, lo primero que podemos ver, y es el primer punto que quiero tocar, es que Josué le dice al pueblo, cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, y le empieza a recordar cómo Dios les dio la victoria sobre sus enemigos, sobre naciones que en realidad ellos no tenían ni el ejército, ni la fuerza, ni las armas, ni el poder para vencer. Pero el Señor les estaba diciendo, recuerden que fui yo el que les dio la victoria sobre sus enemigos cuando ustedes cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó. Y me parece este primer punto que habla de cruzar. Y cruzar significa pasar de un lado a otro de la línea. Y cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando Jesús vino a nuestro encuentro, nosotros cruzamos de un lado al otro de la línea. Pasamos de tinieblas a la luz admirable. Pasamos del reino espiritual de las tinieblas al reino de la luz, cuyo señorío es de Jesucristo. Pero esa no es
es la primera, pero no es la última línea que nosotros en el camino de Dios somos llamados a cruzar. Esa es la primera, que nos trae salvación, el inmerecido regalo de la vida eterna, que es inmensamente por gracia y que es simplemente por amor. Pero también nos llama el Señor a vivir una vida en libertad. Y para que yo pueda vivir una vida en libertad, necesito aplicar los principios de la palabra de Dios en mi vida, que me ayudarán día a día y cotidianamente a hacer los ajustes necesarios para que yo pueda ir creciendo espiritualmente. Y frente a ese desafío que es de todos los días en la vida del cristiano, en la vida de los hijos de Dios, frente a eso, el Señor siempre tiene nuevas metas para que nosotros podamos alcanzar. Hay nuevas líneas que necesitamos cruzar. Antes vivíamos sin Cristo, pero hoy en Cristo somos nuevas criaturas. Estamos en una constante creación, regeneración, y podemos ir creciendo de la mano del Señor. Y no nos llama a quedarnos iguales ni estancados, sino a crecer y a cruzar. Así que lo primero que le decía Josué y le recordaba: cuando cruzaste, fue el Señor el que te ayudó a vencer a tus enemigos, y el que te dijo que no tenías que quedarte en el mismo lugar porque había una tierra por conquistar, porque tenías que seguir caminando hacia adelante, porque ahora que estás en Cristo, todo el tiempo hay una nueva vida que tenés que conquistar. Amén. Una nueva etapa en tu familia, un nuevo tiempo en tu trabajo, un nuevo despertar en aquel lugar en el que el Señor te quiere llevar a servir. Una nueva línea que cruzar, un nuevo escalón espiritual, un nuevo escalón de fe que nosotros tenemos que subir. El segundo punto que estaba, dice la palabra aquí en Josué 24, dice, les recuerda al pueblo: los hombres de Jericó pelearon contra ti, pero yo te di la victoria sobre ellos. Saben, para la conquista no era que ellos no tenían que hacer nada, ellos tenían que hacer su parte. Y así como vino también el tiempo de la conquista, también ellos tuvieron que pelear, y se levantó obviamente el enemigo y la dificultad. Por eso dice: los hombres de Jericó pelearon contra ti. No quiere decir que el enemigo no va a querer presentar batalla para que vos avances, para avanzar sobre la tierra, para crecer, para ir penetrando el propósito, el objetivo que Dios nos pone por delante. Muchas veces se podrá levantar Jericó, puede levantarse el enemigo para pelear contra ti, pero dice: yo te di la victoria. La victoria vino de parte del poder de Dios. Nosotros con fuerzas humanas vamos a luchar hasta donde nuestro límite alcance. Vamos a poder resistir una tentación. Por un tiempo podremos dejar de lado un pecado, pero si el Señor está con nosotros y lo buscamos de todo corazón, es el Señor el que trae la victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias y sobre todo aquello que el Señor ponga en nuestro corazón para conquistar. Porque la palabra dice: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, haz lo que te venga a la mano, porque el Señor estará contigo. Así que vos y yo somos libres y podemos mirar hacia adelante pensando que todos los sueños, proyectos, servicio y lo que querramos conquistar de parte de Dios, el Señor, si lo hacemos de su mano y a través de su poder, el Señor es quien nos va a dar la victoria. El enemigo, yo noté, el enemigo pelea, puede levantarse, pero nosotros conquistamos. Y cuando lo hacemos de la mano del Señor y lo hacemos a través del poder de Dios. Conquistar significa apoderarse de un territorio o un lugar
por la fuerza, especialmente con armas. Y esta definición de conquistar, yo creo que nosotros, los hijos de Dios, la tenemos que tener presente todo el tiempo. Como decía al principio, hay mucha tierra que conquistar con nuestra familia, con nuestras economías, con nuestro ministerio, con el servicio. Pero la realidad es que también vivimos inmersos y estamos en este mundo donde las tinieblas avanzan. Pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos ser guiados por Él, por su revelación, para poder abrirnos paso y conquistar aún en este mundo y correr las tinieblas, para que se pueda anunciar el mensaje, la palabra y el poder de Dios y muchos puedan llegar a conocerlo. Eso también es conquista espiritual. Y nuestra vida tiene que estar armada de ambas cosas. Nuestros proyectos personales, nuestros sueños, nuestro ministerio, servicio a Dios y la conquista de la ciudad y del lugar a donde el Señor nos ha puesto. Por eso predicamos, por eso pregonamos la palabra, por eso avanzamos sobre la ciudad. Por eso hacemos obra de acción comunitaria y llevamos aún hasta los rincones la palabra de Dios, porque somos un pueblo que Dios constituyó para la conquista. ¿Cuántos son aquí conquistadores? Amén. Somos hijos de Dios y esa es nuestra primera conquista. Y la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, nuestra lucha cotidiana no es tal vez con los conflictos de nuestra familia, con las peleas o con medirnos a ver quién ganó, quién tuvo o no la razón, sino que nuestra lucha es espiritual y se gana desde lo espiritual. Todo lo que yo conquisto en lo espiritual, a través de la búsqueda de Dios, a través de la oración, a través de mi obediencia a lo que Dios me marca cada vez, y a veces nos cuesta. Yo soy la primera que muchas veces tengo que vivir el proceso de poder escuchar la voz de Dios y cuando la escucho poder ir por ese camino que tal vez es más ajustado al que el Señor muchas veces me llama a despedirme, a dejar cosas. Y muchas veces ese proceso es difícil, pero cuando nosotros logramos atravesarlo de la mano del Señor, el Señor saca de nosotros, esculpe en nosotros un nuevo tiempo y una nueva conquista. Y nosotros en este tiempo, como decía acá la definición, tenemos que apoderarnos de un territorio. Y dice, o de un lugar, y tomarlo por la fuerza, especialmente con armas. Así que en este tiempo tenemos que tomar toda la armadura de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra, no el machete que está en el cajón de nuestra casa, ni el cuchillo, no. La espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Saben que el yelmo de la salvación era el casco con el que los soldados protegían la cabeza para que una lanza no se las atraviese. Muchas veces el diablo quiere atravesar los pensamientos con una lanza, con una palabra, con algo que viste cuando estabas pasando los videos en YouTube o cuando estabas viendo la tele o en cualquier momento. Por eso nuestra mente, nuestra cabeza tiene que tener una buena cobertura espiritual. Tenemos que estar bien protegidos, los calzados puestos con el apresto del Evangelio de la paz, dice la palabra. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Esas son las armas que nosotros tenemos para avanzar, para vencer, para destituir a las tinieblas, para tomar el territorio por la fuerza, aunque el enemigo se quiera oponer, aunque muchas veces el enemigo quiera instalarse en un área determinada para que no avances. Para que no avances en tu economía, para que no avances en tu familia, en tu relación con tus hijos, para que no avances en el diálogo con tu esposo, con tu esposa, en tu familia, en la relación con tus compañeros de trabajo. Pero si nos tomamos las armas y hacemos
entonces desde nuestra comunión con Dios poner al enemigo en retirada, entonces estamos tomando la tierra y avanzando sobre ella. Y yo creo que este es un tiempo en el que el Señor nos está pidiendo ese esfuerzo, pero no esfuerzo humano, sino esfuerzo en la gracia. Y ese esfuerzo en la gracia es de la comunión y desde el servicio en adoración a nuestro Dios. Así que miren todo lo que les estaba diciendo, indicando, recordando aquel día a Josué. Hoy es un día como ese, donde el Señor nos está llamando a recordar desde dónde nos sacó, cómo estábamos cuando Él nos llamó y que nos quiere indicar cómo tenemos que hacer para avanzar y conquistar y de las armas que nos tenemos que muñir para poder luchar y vencer contra cualquier acechanza del enemigo. Miren, conquistar requiere algunos puntos que voy a mencionar. Conquistar requiere confiar en Dios. Cualquier soldado que tenga que enfrentar la batalla seguramente estaría loco si no tuviera miedo. Muchas veces las situaciones que nos tocan enfrentar, traspasar, la verdad podemos mirarlas y decir no veo un futuro, no sé cómo voy a salir de esto. Qué difícil me parece, es que va a llegar mi esposo, mi hijo al camino del Señor, es que va a poder salir de esa adicción. Hace tantos años que luchamos con esto, tratamos de encarrilarnos y vuelve a desacomodársenos por ahí el orden familiar o las cosas. Pero para conquistar tenemos que comenzar por confiar en el Señor. Confiar en el que el Señor lo hará, en que si yo voy avanzando, y el segundo punto es que requiere la conquista es avanzar por fe. Primero, confiar en Dios. Segundo, avanzar por fe. ¿Cuántos en este tiempo están necesitando un mayor grado de fe? A ver, yo lo necesito, pero creo que todos los días, porque esta vida se presenta desafiante. Y cada vez necesitamos, nosotros no nos podemos quedar, sino que nuestra fe tiene que ir en aumento. La palabra dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, como diciendo, como una semilla tan pequeñita que es apenas como un puntito negro, pero que cuando va siendo sembrada en la buena tierra, que es el reino de Dios, va rompiendo en grano, echa raíces, echa luego tallo y hoja, llega a ser el arbusto, uno de los arbustos más grandes que hay, con un gran follaje. Y así tiene que ir siendo nuestra fe cotidianamente. Así tiene que ir siendo y pidiéndole al Señor. Y a Jesús, los propios discípulos le dijeron, Señor, creo, pero, ¿no es cierto? Ayúdame, dame más fe. Señor, ayúdame en mi incredulidad, le había dicho al Señor Jesús un hombre. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero me hace falta creer más. Señor, yo creo que me vas a ayudar a prosperar, a avanzar, que yo no voy a repetir la historia de mis antepasados, de mis padres, que yo no voy a repetir, ni mis hijos repetirán las mismas historias de divorcio, de disensiones, de pérdidas, de situaciones, de miserias, de falta de amor, de desnudez. Y cuando digo desnudez no solamente hablo de la ropa, sino de a veces caminar desnudos en la vida. Pero para lograr avanzar hacia ello, tengo que tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero yo sé que vos me vas a llevar a ese lugar, Señor. Todavía no lo palpo, tal vez no lo vislumbro, pero yo confío, Señor, en que vos me vas a llevar a atravesar esto por fe, Señor, y me vas a llegar a un lugar mejor, a donde yo pueda crecer, a un lugar más espacioso. También la conquista requiere hacer frente a los enemigos
Y no solo hacerles frente, sino sacarlos, ponerlos en retirada. Ahora, cuando yo oro a la mañana, Señor, hola, bendecí mi día, me voy a trabajar, tomo el colectivo, me voy corriendo. Yo oro, todo el tiempo puedo hablar con Dios. Cuando voy en el colectivo, escucharme una prédica. Pero saben, muchas veces hay áreas en nuestra vida que nosotros necesitamos clamar y hacer guerra espiritual. Y hacer esa guerra y clamar hasta que el enemigo suelte esa área en nuestra vida. Entonces, hay que hacer frente al enemigo para la conquista y hay que sacarlo, hay que destituirlo. Y con la oración, con el clamor, la palabra dice que la unción es la que pudre los yugos. Entonces cuando yo oro y empiezo a clamar, las cadenas empiezan a removerse, se empiezan a soltar las amarras, comienzan a cortarse las cuerdas espirituales que me atan y que me impiden el avance. Así que si hay un área, tal vez nunca pudiste empezar a estudiar, tal vez no podés salir de las deudas, no podés tener una economía sana, tal vez no podés tener un diálogo matrimonial sano y bueno, hay que clamar, hay que, como dice acá, hacer frente al enemigo y sacarlo afuera para que suelte las amarras, para que empiecen a cortarse las cadenas y entonces pueda haber libertad y avanzar en la conquista. Conquistar también requiere ocupar el lugar, ocupar el territorio. Y ocupar ese territorio para que ahora se llene de Dios. Porque esas áreas que muchas veces en las que no avanzamos o no hemos podido conquistar, es porque ese lugar tiene que ser lleno de Dios. Y recordaba algo que escuché una vez que me había parecido tan cierto en lo espiritual. Traer orden, poner orden, es hacer espacio. ¿Vieron que cuando está desordenada una casa, una habitación, hay cosas por todos lados, ¿no? La ropa está salida del ropero, hay ropa arriba de la cama, arriba de las sillas, de los puffs, bueno, un montón de cosas, las cosas salidas de la alacena. Pero cuando nosotros comenzamos a ordenar, guardamos las cosas en su lugar y comenzamos a limpiar, se hace espacio. Entonces el orden hace espacio. Y cuando nosotros ordenamos nuestra vida en lo espiritual, hace espacio para que eso que lo ocupaban, cosas que estaban en desorden, ahora sean ocupados por la presencia y el poder de Dios. Para que esas áreas de nuestra vida sean llenas, pero ahora no de cosas que están fuera del lugar ni salidas de su lugar, sino que ahora esté llena de todo lo de Dios. ¿Cuántos quieren en este mes de la familia que haya un orden en nuestra vida y que en esas áreas donde había cosas que ocupan el lugar, ahora se llenen de Dios? Es que lo deseamos como familia, lo queremos. Y que el Señor, a través del poder del Espíritu Santo, te revele y me revele cuáles cosas son las que tenemos que ordenar para hacer espacio, para que venga todo lo de Dios. Dios también podemos saber que frente a todas estas cosas, y si nosotros vamos hilvanando estos puntos como el camino, como las señales que indican el camino a seguir, entonces Cristo nos da la victoria. Mucho mayor en este tiempo de gloria donde ya Cristo venció a la muerte, venció al pecado. El Señor Jesús está sentado en gloria y junto con Él nos sentó a nosotros y nos dio también autoridad. Acá la palabra en el versículo 12 decía, no fueron tus antepasados, no fueron tus espadas, ni tus arcos los que te dieron la victoria. El Señor estaba haciendo referencia, fui yo el que te di la victoria. No es con tus habilidades, no es con lo que podés hacer ni sabés hacer mejor, no es con tu capacidad de dar un mejor discurso, unas mejores palabras o salir ganador o ganadora en una discusión cotidiana. No, es con el poder de Dios. No son nuestras espadas ni nuestros arcos los que nos dan la victoria. Lo que nos da la victoria es el poder de Dios. Y a veces, a la inversa, que en este mundo
cuando el Señor nos da la victoria, es cuando yo tengo que morir. Y cuando puedo morir, entonces Cristo vive en mí. Es al revés. No tengo que prevalecer, tengo que menguar para que Cristo viva en mí, para que Él sea gigante en mí, para que yo pueda vencer. Porque no soy yo, es Cristo en mí. Amén. El tercer punto, anteúltimo, que voy a compartir, dice: yo te di tierra que no habías trabajado. Siempre me preguntaba, pero Señor, yo tuve que trabajar para comprarme, ¿no?, la casa. Bueno, aunque sabemos que el Señor nos ha ayudado poderosamente, viendo tan tremendamente la mano de Dios, pero acá Dios le estaba diciendo al pueblo, ¿no?, y comprender esto que Dios estaba queriendo decir en lo espiritual. Yo te di tierra que no habías trabajado. Todas estas cosas se las recordaba Josué al pueblo porque eran las que Dios había hecho desde que llamó a sus antepasados. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Lo primero que le está diciendo el Señor acá en la palabra es: yo te di tierra yo te di la tierra que hoy tienes. Y en esto el Señor nos llama a que nunca, como hijos de Dios, nosotros nos olvidemos de lo que el Señor hizo por nosotros y del lugar del que Dios nos sacó. Y que la condición en la que estamos hoy es porque Dios nos sacó de una tierra de oscuridad, de tiniebla y de esclavitud para traernos al reino admirable de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, al reino admirable de Dios. Entonces, todo lo que yo hoy tengo, lo que poseo, lo que puedo conquistar, los lugares a los que puedo avanzar, tengo que saber que son territorio que el Señor ha puesto en mi mano. Mis hijos, cada una de los bienes, de las cosas, de las más pequeñas hasta la más grande, son una entrega de Dios en nuestras manos. Por lo tanto, no podemos olvidarnos del lugar en el que Dios nos sacó. Yo siempre recuerdo cómo estaba cuando llegué al Señor, el vacío que tenía, el desorden, la angustia, ¿no? Y digo: gracias, Señor, porque viniste a mi encuentro. Y a cada uno Dios nos habrá sacado de alguna tierra estéril en la que estábamos viviendo. También en esto podemos decir que mientras caminamos con el Señor tenemos que mirar y no quejarnos. Este es un mundo y un tiempo en el que constantemente se vive la insatisfacción. Parece que nunca alcanza. Entre todas nos llenamos más de cosas, más nos capacitamos, más estudiamos, más trabajamos, más esto, más lo otro. Sin embargo, sigue apareciendo la insatisfacción. Yo creo que eso viene de la mano de la corriente de este mundo y muchas veces es algo con lo que tenemos que luchar, porque con la insatisfacción viene la ansiedad, vienen las ansiedades y la falta de plenitud. Y cuando nosotros estamos en Cristo, el que nos tiene que llenar y saciar y llenar de plenitud es el Señor. Él es el que lo llena todo, en la plenitud de todo. Y puede llenar tu interior y puede llenar mi interior. Y puede saciarnos para que esas ansiedades, para que esa insatisfacción no sea como una boca, como un agujero negro que se come todo tu esfuerzo. Si el enemigo encuentra ahí una puerta abierta, ahí va a intentar hacerte tropezar, hacerte distraer con esas cosas y para que no puedas avanzar. Entonces, no quejarse, sino con alegría caminar de la mano del Señor y dando gracias por todo lo que tengo. Yo lo tengo que aprender todos los días.
Nosotros como hijos de Dios tenemos todos los días que aprender a ver las bendiciones cotidianas, todo desde lo más pequeñito. Entonces, cuidar lo que tenemos, porque todo eso que tenemos proviene de Dios. Él nos lo ha dado, valorarlo. Y si nosotros valoramos, entonces el Señor lo puede multiplicar, bendecirnos, puede prosperar. Porque la palabra de Dios dice, si en lo poco me sos fiel, entonces en lo mucho te pondré. Si son fieles, dice en Lucas 16:10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Y tal vez vos pensás, uy, pero me falta esto, me falta aquello. Bueno, si vos sos fiel, si te gozás, si das gracias cuando te falta, entonces el Señor va a ver que sos un buen y una buena administradora de las cosas de Dios. Y entonces te va a agregar lo que falta y más. Pero primero tenemos que ser fieles en lo pequeño. Yo creo que el Señor prueba nuestra vida en cada área. Y una de las áreas para poder prosperarnos y darnos mal es primero pasar por lo poco y lo pequeño. Para que después, en nuestra fidelidad, en ese tiempo, Dios traiga lo mucho, lo próspero, lo multiplicado y lo sobreabundante. Que el Señor lo traerá. ¿Cuántos lo creen? Él lo trae, pero nosotros tenemos que ser fieles. Cuidando lo que es de otro, cuando servimos, aunque no sea el líder de ese ministerio, es un servicio a Dios. Y entonces, si yo quiero un día poder servir o estar en un área o liderarla, cuidar y aprender a servir a Dios primero, y luego el Señor me va a dar lo que es mío y lo propio. Y eso es algo tremendo y maravilloso. Así que Josué, frente a la asamblea de todo el pueblo aquel día, que después se iba a poner, me encanta lo de la piedra, porque pienso que dijo eso, Josué dijo, esta piedra gigante escuchó todo lo que ustedes dijeron. Y eso es extraordinario. Qué tremendo, porque testimonio, aún toda la creación Dios usa como testimonio de Él, ¿no? Y le estaba diciendo al pueblo, y estaba repasando junto con el pueblo toda la historia. Repasa todo lo que Dios había hecho. Y ¿saben qué? Lo vuelven a recordar al escucharlo. Oh, claro, cuando el Señor llamó a Abraham, cuando estaba con Nacor y con Taré. Y te acordás cuando el Señor nos llevaba con la columna de nube, de fuego en la noche, cuando se abrieron las aguas. ¿Te acordás cómo los egipcios quedaron sumergidos, nuestros enemigos, los que nos venían persiguiendo? Y así van recordando. Y recordar significa volver a pasar por el corazón, y ellos estaban volviendo a hacer pasar por el corazón todas las cosas que Dios había hecho en ellos, con ellos y para ellos. Y cómo los había acompañado, y cómo les había hecho cruzar las aguas, y cómo ahora los ponía frente a una tierra de conquista, y cómo esa palabra que Dios les había dado y prometido de que le iba a entregar la tierra, Dios la estaba cumpliendo. Porque ellos ahora tenían que asentarse, echar raíces, vivir, disfrutar de esa tierra. Y tenían que tomar una decisión firme por Dios para abrirse a un tiempo nuevo. Y como yo creo que este es un tiempo de tiempos nuevos y de cosas nuevas y de nuevos rompimientos y de crecimiento, y todo, y los tiempos que vendrán, porque siempre la gloria postrera será mayor que la primera, siempre van a ser. Estamos desafiados a la conquista. Los hijos de Dios no nos podemos quedar. No hemos sido llamados ni constituidos para quedarnos, sino para avanzar y conquistar. Entonces estaban haciendo pasar por el corazón para recordar todas aquellas cosas. Y antes del último punto, me gustaría que nos tomemos unos minutitos nada más. Mira, hacer un repaso en nuestra mente y en nuestro corazón de nuestra vida y de aquel momento en el cual Jesús vino a nuestro encuentro. Yo anoté acá algunas cosas. Tal vez llegaste, yo conté cómo llegué recién. Llegaste con un matrimonio destruido, tal vez con una economía destruida, sin diálogo con tus hijos, tal vez en una gran depresión, en falta de trabajo,
o en un trabajo esclavo, con desesperanza, sin fuerzas o atravesando un periodo de enfermedad, tal vez con esclavitud al pecado, tal vez con debilidades que el Señor fue corrigiendo y lo seguirá haciendo porque el Señor nos transforma y trabaja con nosotros todos los días de nuestra vida. Y me gustaría que podamos tomarnos un minuto y pensar en esto y recordar un poco y pensar a dónde estaríamos hoy si el Señor no nos hubiera encontrado. Porque este es tiempo de cruzar la línea. Este es tiempo de tomar tierra y de conquista. Pero antes de eso necesitamos repasar y recordar. ¿Qué te parece si cerramos un minuto nuestros ojos y comenzamos a recordar y a decir: Señor, ¿cuánto me hiciste recorrer? ¿Cuántas cadenas rompiste? ¿Cuánto me desataste, Señor? Yo era esclavo de la mentira, del engaño, del pecado, del vicio. Tenía una familia que estaba convaleciendo con dolor, con crisis. ¿Cuánto, Señor, hiciste por mí? Oh, Señor, te adoramos, Jesús. Y ahora sí, que este pequeño momento de recordar y de hacer pasar por el corazón, y que tal vez podés hacer este ejercicio en tu oración, en tu casa, porque eso nos ayuda a ser más agradecidos, agradecerle todos los días. Entonces quiero hacerte esta pregunta: ¿cuál es la línea en este tiempo que tenés que cruzar? ¿Cuál es la nueva habilidad en cuanto a la administración de tu vida, de tu tiempo, de tus afectos que tenés que adquirir? ¿Cuál es el nuevo escalón de fe al que tenés que subir? ¿Cuál es la línea? ¿En qué áreas tenés que pasar del otro lado? ¿Qué cosas por ahí te perturban y te tiran para atrás? Y cuando vos querés crecer o gozarte, te traen pensamientos recurrentes. ¿En qué área de debilidad tal vez te impide tener una plena comunión con el cuerpo de Cristo, con los hermanos? Y con eso el enemigo se hace el caldo gordo para que no quieras servirlo y te quita el gozo. Líneas que cruzar para el avance. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es en este tiempo tu tierra de conquista? Tener metas es bueno. Tal vez tenemos que decirle: Señor, yo en este tiempo quiero que vos trabajes en mí, no sé, en mi carácter, en mi familia, en mi forma de administrar. Así que ellos estaban allí frente a abrirse a un tiempo nuevo, al término de la vida de Josué, y queriendo Josué dejar algo firme y establecido delante del pueblo, y siguieron estos pasos de recordar. Pero Josué, en sus últimas palabras, le decía en el versículo 14 al pueblo: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Ahora que recordás todo lo que el Señor hizo por vos, ¿te acordás de todo eso? Por lo tanto, entonces teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Un tiempo bisagra de decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a jugar de verdad? ¿O vas a seguir cavilando en tu corazón entre hago lo que antes y quiero también lo de ahora? ¿O te vas a jugar de verdad y vas a decir: voy a servir y seguir al Señor de todo corazón? Le dijo: teme al Señor. Y cuando hablamos de temor no hablamos de miedo, sino de un temor reverente que me lleva a vivir una vida de santidad conforme al corazón de Dios, a respetarlo y a no poner encima de las cosas y los horarios que le corresponden a Dios cualquier actividad,
voy a comprar, voy a hacer esto, mientras escucho el culto tiendo la ropa. No, a medias no. Sírvelo y síguelo de todo tu corazón. Teme al Señor, respétalo. Cuando amamos, respetamos a alguien. Llegamos, vamos, acudimos a la cita, tratamos de no llegar tarde, tratamos de agradarle. Luego decía, sírvelo con todo el corazón. ¿Cuál es la motivación que tenemos en nuestros corazones para seguirlo y servirlo? ¿Qué es? ¿Por un reconocimiento personal, una conquista? Tal vez por un deber, algo de conciencia que pienso que tengo que hacer. ¿Es por un premio? Porque es adoración. El verdadero motivo del servicio se desprende de la adoración de mi corazón. Echa fuera los ídolos. Estaba diciendo, ¿ustedes quieren seguir como sus antepasados, adorando a los ídolos que traían de las naciones vecinas y lo que los metían adentro de su casa y de su familia y mezclaban la adoración hacia mi nombre con los otros ídolos? ¿O van a seguir realmente y servirlo al Señor? Echa fuera esos ídolos, arranquemos de raíz en este tiempo todo aquello que nos desenfoque, nos distraiga o se ponga en el lugar de Dios. Y le pido a los músicos que puedan acompañarme y que nos podamos poner de pie. Es una palabra que nos lleva a hacer como una introspectiva y decir, Señor, yo quiero ajustar, quiero ese nivel de fe, quiero cruzar la línea, quiero la conquista y avanzar en mi vida, porque para eso nos llamó el Señor, no para otra cosa. Nos llamó a crecer espiritualmente, nos llamó a conquistar, nos llamó a hacer ajustes, a hacer cambios. Cuando nos encontramos con Cristo, hubo arrepentimiento, y arrepentimiento significa cambio de mente y de dirección. Voy caminando hacia un lado, giro y camino hacia una nueva y diferente dirección. Te adoramos, Jesús. El Señor nos dice, sírvelo con todo el corazón. No a medias, no un poquito menos, no dentro de un rato, no cuando termine de hacer las cosas, sino sírvelo con todo el corazón, cuya motivación sea nuestra adoración. Echa fuera los ídolos, arranca todo lo que te distraiga. Y el Señor los estaba llevando con todas estas palabras a un punto de bisagra, de decisiones. Y en este tiempo el Señor nos trae un tiempo de tomar decisiones y jugarnos por la causa de Cristo para poder avanzar, crecer, para que se pudran los yugos, se corten las ataduras y yo pueda caminar hacia la tierra de conquista que el Señor tiene por delante para mi vida.